La fe no viene de Dios, sino por oír la palabra de Dios. Por Ricardo Boto. Hoy día trataremos con un tema que la mayoría de cristianos está muy confundido. Ellos creen que la fe es de Dios, y que Él la da al hombre, pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Al leerla nos sorprenderemos. Romanos 10, 8-17. 8 más que dice. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. 9 Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. 10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 11 Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. 12 Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos lo que le invocan. 13 Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 15 ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. 16 Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Este pasaje nos muestra cómo es que se efectúa la fe para salvación, no es muestra la necesidad que una persona oiga el mensaje de Jesús para poder ser salvo. Una falacia que se escucha es que Dios da la fe, pero en realidad Dios no la da, Él nos da la palabra, y la fe viene cuando la oímos y la creemos. Como en todas las cosas de Dios, en la fe trabajan Dios y el hombre, Dios da la palabra y el hombre la cree y actúa en ella. Es como vemos en este pasaje, la palabra de fe que predicamos, la persona debe creer, que Dios resucitó a Jesús de los muertos, y actuar, confesando a Jesús como Señor. El asunto es que no puede creer si no tiene conocimiento que la salvación está disponible para ellos por la obra de Jesús por ellos en la cruz. Por eso es necesario que oigan la palabra de Dios respecto a su salvación para que ellos puedan recibir a Jesús como Señor de sus vidas. Entonces la fe no llegó como un regalo de Dios, sino por creer y actuar en lo que oyen que Dios hizo por ellos. Por eso, día que nos predicaron el Evangelio, la fe vino a nosotros para poder recibir la vida eterna. En ese momento, cuando recibimos a Jesús, vino la salvación a nuestras vidas. Eso es lo que vemos en Efesios 2. Efesios 2, 8-9. 8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 9 No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios que se recibe por medio de la fe. Mucha gente se confunde donde dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y dicen que la fe viene de Dios. El problema es que no están leyendo bien la Biblia. La Biblia amplificada lo muestra mejor este verso, porque es por gracia gratuita, el favor inmerecido de Dios, que sois salvos, librados del juicio y hechos partícipes de la salvación de Cristo, a través de vuestra fe. Y esta salvación no es de vosotros, de vuestra propia obra, no vino a través de vuestro propio esfuerzo, sino que es el regalo de Dios. Vemos que es la salvación y no la fe la que es de Dios, no es Dios el que necesita salvarse sino nosotros, y por eso Dios en su gracia nos regala la salvación, la cual recibimos por medio de la fe. Acerca de este verso Barnes nos dice, y esto no de vosotros, es decir, la salvación no procede de vosotros mismos. La palabra traducida como esto, del griego tauto, está en género neutro, y la palabra fe, del griego pistis, está en femenino. La palabra esto, por lo tanto, no se refiere particularmente a la fe, como siendo el don de Dios, sino a la salvación por gracia de la que había estado hablando. Este argumento que la fe es de Dios, en este verso, no es un argumento válido, lo que es de Dios es salvación que viene de la gracia de Dios. Dios y el hombre trabajando juntos, Dios dando la salvación por gracia, y el hombre recibiéndola por medio de la fe. Otro argumento que dan para decir que Dios da la fe para salvación es la famosa medida de fe. Mucha gente, por no usar la Biblia en contexto ni usar la gramática correctamente, dice que Dios le da a todos la misma medida de fe para ser salvos.
Romanos 12, 3-8. 3 Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. 4 Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. 5 Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. 6 De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. 7 O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. 8 El que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Al ver todo el pasaje vemos que está hablando de los dones de función o servicio, para cumplir su función de servicio dentro de la iglesia local, para lo cual les da una medida de fe para cumplir con su servicio. Así como en la parábola de los talentos, Mateo 25, 14-30, Dios le da a cada creyente un talento o función de servicio para realizar un trabajo en particular. Para cumplir su función Dios le da a cada creyente una capacidad o medida de fe para poder realizarlo. Por ejemplo en el verso 6 dice, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Para poder cumplir la función del don de gracia que se le ha dado, Dios le da una medida de fe a cada creyente para realizarlo. Por eso si es de profecía Dios le da una medida fe para realizarlo diferente al de exhortación, y como en la parábola de los talentos, conforme a su capacidad. Ed Dafres nos dice en su libro Uncio Uns y Mantos. Cada uno tiene la medida de fe, yo creo eso. Pero también creo, después de un estudio más profundo de este pasaje, que Dios se está refiriendo aquí a la medida de fe para el ministerio. Creo que cuando Dios te equipa para el ministerio, te da la medida de fe necesaria para creer por lo que necesitas para que el trabajo sea hecho. Entonces esta medida de fe viene más bien con el equipamiento que Dios te da para cumplir con el equipamiento que Dios te da para cumplir con la función que Dios te ha colocado en la iglesia. No es una medida de fe para recibir la salvación, ni una medida de fe para empezar tu vida cristiana, sino es como el talento o capacidad que Dios te da para realizar tu función en la iglesia local. Otro más confundidos dice que Dios nos da el don de fe, y no se dan cuenta que están hablando de un don del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, 7-11. 7 Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 8 Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. 9 A otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. 10 A otro, el hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. 11 Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los dones del Espíritu son manifestaciones sobrenaturales y milagrosas que el Espíritu Santo da para beneficio de la Iglesia. Notemos que no son de la persona sino del Espíritu Santo, y la persona es solo el canal a través del cual fluye el don para bendecir a otros. Por eso, no podemos decir que debido a que hay un don de fe Dios le da fe al hombre. En la Biblia King James versión Romanos 10:17 se traduce, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso si quieres tener fe eres tú el que tienes que ir a la palabra de Dios y oír.